Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí en este análisis y mención de hechos de la semana, ¿verdad? Es decir, le llamamos el filo porque tratamos de afilar un poco las ideas y profundizar un poquito en las razones de lo que puede haber detrás de cada noticia. En Turquía nos ha llamado la atención más de 22,000 muertos ya. Es importante el envío de apoyo, eso lo ha hecho bien el gobierno, pero y más siendo un país nosotros también vulnerable a los terremotos, a los sismos, ¿verdad? Es decir, si la gente es solidaria con nosotros, también nosotros debemos ser solidarios con los que sufren, sean quienes sean, ¿verdad? La única cosa que habría que repensar es tal vez demasiado uniforme militar. Yo creo que lo que es defensa civil, lo que es protección civil, debe ser más civil, así se llama, ¿verdad? Entonces, tanta militarización y prioridad de lo militar, incluso en la ayuda externa, yo creo que no es bueno para el país, ni es bueno para el papel de los militares, que no se trata de tener protagonismo continuo en la vida de la nación, sino en prestar el servicio que está estipulado en la ley. Otro tema internacional, hoy hemos empezado por temas internacionales, importante, es la salida de opositores nicas de Nicaragua. Sabemos que allí manda una dictadura, ¿verdad? Hay una dictadura cruel y sangrienta, le llaman la dictadura Ortega Murillo. Esta dictadura no solamente ha matado gente, ha detenido gente ilegalmente, sino que ahora añade un nuevo delito, que es el delito del destierro, ¿verdad? Es decir, miren, el destierro no se considera habitualmente un delito, pero está prohibido en las constituciones, está prohibido en los derechos humanos. Ningún país puede desterrar a sus ciudadanos. Eso es un delito, y es un delito que deben pagar estas personas que destierran al prójimo, ¿verdad? Tenemos derecho a vivir en el lugar donde hemos optado por vivir, siempre cumpliendo la ley, y tenemos derecho a que se nos respete nuestra opinión, nuestras opciones políticas, etcétera, ¿verdad? Nicaragua es una dictadura que no respeta nada de eso, y el destierro es uno de los, antes se decía, cuando había dictaduras, todo el siglo XX ha estado plagado de dictaduras. Nicaragua empezó con una dictadura el siglo XX, continuó con la dictadura de los Somoza y ahora está con la dictadura es decir, vamos a estar con dictaduras todo el tiempo, no puede ser. Y Nicaragua es Centroamérica, es parte de nuestros países. Cuando hay dictadura en un país se contagian las dictaduras. Miren, cuando estaba Somoza, pues estaba Ubico en Guatemala, estaba Carías en Honduras y estaba el Maximiliano Hernández aquí en El Salvador. Entonces, que añadan uno de los datos típicos de la dictadura, que es el destierro. Miren, se decía en aquel entonces de las dictaduras múltiples y simultáneas en Centroamérica que había 3 hierros en Centroamérica: el encierro, el destierro y el entierro, porque mataban gente, metían presa gente y desterraban gente. No podemos como centroamericanos tolerar esto, tenemos que expresarnos con mayor fuerza, tenemos que presionar a nuestros propios gobiernos para que presionen al gobierno de Nicaragua de que acepte al menos lo mínimo, ¿verdad?, de una convivencia democrática, que es respetar la opinión y no perseguir a quien piensa distinto. Eso es lo mínimo que podemos pedir y lo máximo que debemos exigir al mismo tiempo, ¿verdad? Y punto para no quedarnos solo en temas internacionales, ¿verdad? El día 9 de febrero se cumplieron 3 años de la entrada de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa junto al presidente. Ya hemos dicho lo negativo que puede ser este tipo de protagonismos de la Fuerza Armada, incluso en situaciones suaves como es la ayuda. Es normal que la Fuerza Armada ayude en caso de desastre,
pero que tenga el protagonismo, yo creo que no es bueno para una democracia, porque la democracia es una sociedad civil, ¿verdad? Es algo que llevan los civiles y debe haber organizaciones civiles que lleven el protagonismo de la ayuda internacional, la ayuda interna en caso de desastre, y por supuesto no debe la Fuerza Armada de ninguna manera interferir en las diferencias que pueda haber entre los distintos poderes que tienen que arreglarse en conformidad a las leyes y no a través de la ocupación, por ejemplo, o de lo que pasó hace 3 años, de la Asamblea Legislativa. Es el recuerdo que debemos mantener para que no se repita nunca, ¿verdad? Que no se repita nunca este tipo de situaciones. Un recuerdo también del poco prestigio que pueda llegar a tener la representación ciudadana, porque ¿por qué pasó eso? Porque, bueno, las asambleas del pasado tenían muy poca, aunque eran votados por el ciudadano, pero tenían muy poca representación ciudadana. La gente no creía en ellos y entonces no les importó que los maltrataran. Bueno, es un defecto también que tenemos que corregir. Hay que elegir representantes que realmente ofrezcan confianza a las personas, ¿verdad? Es decir, pasando a otros temas que nos interesan, yo creo que más que lo político, aunque siempre pedimos que haya políticas públicas al respecto, uno de los problemas fuertes que aqueja al país es el abuso sexual. Ha habido muchas denuncias por violación sexual, aumentaron con respecto al año 2021, durante el año 2022 salieron las cifras ahora, 2.559 acusaciones, denuncias de violación. Es una de las cifras más altas, o la cifra más alta, durante el gobierno actual, ¿verdad? Y la mayor desde el año 2015. Esto realmente hay que enfrentarlo con políticas públicas. No puede ser que haya tanto abuso, y además tanto abuso a veces de gente cercana, ¿verdad? Es decir, muchos de los abusos se dan la mayoría de los abusos se dan en la propia casa donde viven las mujeres o en casas de familiares. Esto realmente hay que tratar, insistir en la cultura de que el machismo es un crimen, no solamente en los actos que pueda cometer, sino además es una barbaridad cultural, ¿verdad? Es decir, en general se habla en el país en el año 2022 de más de 12.000 hechos, o al menos denuncias, ¿verdad?, de violencia contra la mujer, ¿verdad? Evidentemente, este tipo de violencia sexual habla muy mal de nosotros, ¿verdad? Y además hay que ver que muchas veces este tipo de violencia hay que multiplicarlo casi por 4, porque la gente no se atreve a denunciar, porque son parientes, porque son gente cercana, porque fue en la casa, porque dependen económicamente. En fin, hay abuso sexual, abuso de poder y abuso de conciencia contra la mujer, y eso tenemos que corregirlo. Siempre dentro de estas dinámicas sociales, los desalojos del centro han salido bastante en la semana. Está bonito dejar bien el centro, dejarlo elegante, agradable, etcétera. Es el centro de la ciudad y representa de alguna manera la ciudad. No puede ser que la ciudad quede representada por los centros comerciales, ¿verdad? No somos un comercio, somos una ciudad, y una ciudad de gente que convive, ¿verdad? El centro debe estar bonito, evidentemente. Toda la ciudad debe estar bonita. Pero yo creo que a la hora de desalojar comerciantes es importante hacer al revés de lo que se está haciendo. Primero hay que reubicar, ¿verdad? Primero hay que tener los sitios ya listos para la reubicación, aceptados por los comerciantes, y después ayudarles a trasladarse. Yo creo que esa es la dinámica. Pero aquí da la impresión de que se quiere forzar primero el traslado y después les van a decir dónde. Ese orden no es el orden lógico, respetuoso con la ciudadanía y con las personas. Y eso creo que hay que cambiarlo, ¿verdad? Es decir, el gobierno debía reflexionar un poco y planificar primero los lugares que sean decentes, dialogar con los vendedores para
convencerles de que ese lugar es bueno, etcétera, darles acceso, poner facilidades para llegar, etcétera. Y una vez establecidas las condiciones mejores que las de la calle, donde están puestos hasta hace poco, una vez arreglado eso, entonces se puede hacer el traslado, ¿verdad? Y colaborar en el traslado. No desalojos, sino traslado del lugar, ¿verdad? Suena un poquito mejor que desalojo, ciertamente, ¿verdad? Sigue habiendo despidos de personal, enfrentamientos con sindicatos, hay datos de demasiados despidos. También es importante el que el diálogo prive sobre el enfrentamiento con la mano de obra, con el sector laboral, etcétera. Y también es crónico, siguen llegando datos de reservas de información pública. A mí me ha hecho gracia porque es un tema, sensible para los niños y la ciudadanía, las familias, etcétera. El traslado de los animales del zoológico, que se ha convertido en un tema de reserva informativa, ¿verdad? Es decir, lo normal sería poder trasladar a los animales del zoológico, a los que se pueda, a lugares públicos, ¿verdad? Cuidados, etcétera, en lugares públicos. Por ejemplo, si hay ciervos o monos, ¿por qué no trasladarlos al imposible, verdad? Es decir, un lugar donde la gente llega, donde hace turismo, donde va familiarmente, y que haya más vida silvestre, es algo bonito para la gente, ¿verdad? Es decir, pero no, hay una reserva de información, como que los animales fueran agentes secretos, ¿verdad? O alguna cosa relativa a la seguridad del Estado, ¿verdad? Como que resucitara Manyula y se volviera guerrillera, ¿verdad? O alguna cosa así. Yo creo que no hay que ser tan ridículos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el Sunset, ¿verdad? El Sunset Park, que está bueno que tengamos parques, ¿verdad? Y por cierto, pero no hay por qué privar a la gente de la información que cuestan los parques. Es una inversión a favor de la gente. Qué bueno que haya parques públicos, pero que no nos nieguen la información de los costos. Es normal, ¿verdad? Y una cosita pequeña sobre esto, mire. Qué pasión tan fuerte por poner nombres en inglés, ¿verdad? Es decir, aquí que tenemos una lengua bonita, la nuestra, ¿verdad? Es como que quisiéramos llegar al bilingüismo por ley o por influencia del Estado. Es un poco absurdo. El Estado debería defender la lengua que usamos y mejorarla y usar salvadoreñismos, etcétera, ¿verdad? Pero nada. Sunset Park, Surf City, Bitcoin City, todo como que les gusta mucho el inglés. Uno puede perdonar a la empresa privada, porque la empresa privada le gusta mucho hacer propaganda con nombres en inglés, pero ellos buscan el dinero y como el dinero está en Estados Unidos, pues creen que poniendo nombres en inglés la gente les va a comprar más. La empresa privada rara vez se preocupa de la cultura nacional, ¿verdad? Pero el Estado tiene por deber preocuparse de la cultura nacional y tanto nombrecito en inglés llama un poco la atención. Hay otros temas, pero ya no quiero alargarme. Hay quejas de los jueces, demasiado dependientes. Hay quejas sobre el tráfico, que se ha vuelto muy denso. Hay necesidad de un transporte público decente. Y alguna gente piensa incluso que en vez del tren del Pacífico debería primero resolverse algún tipo de tren o metro o transporte público por autobús en el Gran San Salvador para evitar toda pérdida de tiempo, congestionamiento, enfermedad, etcétera, que existe. Y esta es la semana un poco llena de datos, pero datos sobre los que tenemos que pensar siempre y reflexionar un poco. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.